El tema que voy a compartir es no peques más. Así le puse, tema no peques más. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias por la bendición que nos das de volver a reunirnos. Señor, uno espera que la gente pudiera venir con alegría, que desde que recibieron la noticia de que nos íbamos a congregar, todos debieron de haber tenido ese gozo y esa alegría que dice la Biblia que debemos de tener y decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, porque donde los hermanos conviven y están unidos en armonía, ahí es donde tú envías bendición y vida eterna. Pero a algunos todavía no les ha llegado la noticia, seguramente, y oramos por ellos para que tú obres con tu Espíritu Santo y todos ellos puedan sentir esa alegría y ese gozo, esa hambre de venir a reunirse para alabarte y adorarte y orar juntos y recibir el alimento espiritual. Señor, ora a ti por ellos, que tú los bendigas y que pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el amar tu palabra, el querer reunirnos para alabar y adorar tu nombre, Señor. Y también en esta hora pongo en tus manos la vida de cada uno de tus hijos que están aquí y suplico que tu Espíritu Santo venga sobre de ellos, y si algunos se andan mal o tienen algún pecado, tócalos y convéncelos de que hoy es el día que se deben de arrepentir e irse limpios con la sangre del Cordero de este lugar y no pecar más, como lo hizo aquella mujer a la cual encontraron en pleno acto de adulterio, y Jesús no la condenó, pero sí le dijo: vete y no peques más. Señor, ora a ti para que tu Espíritu Santo obre en el corazón de tus hijos y de tus hijas, para que haya arrepentimiento en los que lo requieran y salgamos de este lugar todos con el compromiso delante de ti de no pecar más, sino hacer las cosas como tú mandas, para que tengamos la bendición que necesitamos cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén. El título es como una advertencia: no peques más. No es como una advertencia, es una advertencia. ¿Para quiénes? Para todos los que hemos cometido algún pecado, y si ya pedimos perdón, pues no debemos de pecar más. Aunque cabe señalar que la debilidad del hombre o mujer es y ha sido evidente desde que la primer mujer y el primer hombre pecaron. Desde ese entonces se dio a conocer que la debilidad del hombre y de la mujer consistía y consiste hoy en día, era y es el satisfacer sus propios deseos, sin importar lo que Dios diga, haciendo a un lado lo que Dios diga o lo que diga la Biblia. Desde aquel entonces quedó claramente establecido que el pecado nos separa de la presencia de Dios y sus bendiciones, como lo dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 1 y 2. En el capítulo 59, verso 2 solamente, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que les sucedió a Adán y Eva. En cuanto pecaron, fueron echados de la presencia de Dios, fuera del huerto de Dios, y dejaron de disfrutar de las bendiciones que Dios les otorgaba estando en su presencia y en su huerto. Con esto como introducción, quiero decirles: todo pecado, por muy chiquito que sea, aunque sea una mentira blanca, aunque sea la envidia que dicen algunos de la buena, que eso no es de Dios. Aquí no se vale decir tengo envidia de la buena. No necesitas tener envidia de la buena de nadie, porque la Biblia dice que no andarás codiciando ni envidiando lo que tienen los demás. Mentiritas blancas tampoco. No hay mentiritas blancas, toda mentira es pecado.
Pues ese tipo de pecaditos que a nosotros nos parecen chiquitos nos separan de la presencia de Dios. Sí, por ahí dice en la palabra de Dios que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos, echan a perder un gran viñedo. Así un pequeño pecado, esas pequeñas fallas que usted y yo tenemos luego, nos separan de la presencia de Dios, y por eso a veces se nos quita el deseo de leer la Biblia, se nos quita el deseo de orar, se nos quita el deseo de alabar a Dios, porque hay pecado en tu vida. Esos que tú llamas pecados chiquitos o blancos te separan de la presencia de Dios y te privan de las bendiciones que Dios ha prometido a los que viven en santidad, a los que viven en obediencia. Tenemos que mejorar, tenemos que perfeccionar. Nos pasan los años y pasan los años y nosotros tenemos que crecer y tenemos que corregir en lo que estemos mal, tenemos que perfeccionarnos. Así que la debilidad del hombre y mujer fue y ha sido evidente desde el principio de la creación. Hoy en día hemos podido escuchar a hombres que dicen: mi debilidad son las mujeres, pastor. Y a mujeres que dicen: mi debilidad son los hombres. Hay quienes dicen que su debilidad es el pan. Hay quienes dicen que su debilidad es el vino. Hay quienes dicen que su debilidad es ver programas muy sensuales. Hay quienes dicen que su debilidad es que no les gusta que les manden. Son soberbios. Hay quienes dicen: mi debilidad es el baile. Hay quienes dicen: mi debilidad es usar ropa muy sensual. Hay quienes dicen: mi debilidad es la comida. Así que la debilidad del hombre y la mujer han sido y son evidentes, motivo por el cual Dios estableció un plan para que el pecado no reinara en la vida del hombre o se enseñoreara del hombre o de la mujer o del joven o de la jovencita. En otras palabras, para que el hombre no fuera esclavo del pecado y del diablo. Dios tuvo que establecer un plan para que usted y yo no seamos esclavos del pecado ni del diablo. Dios conoce al hombre y mujer que aunque este o esta se arrepientan un día de todos sus pecados y hasta se bautizan comprometiéndose con Dios a no volver a pecar, estos en cualquier momento pueden volver a pecar por la debilidad natural de querer satisfacer sus deseos carnales, haciendo caso omiso de lo que Dios les dice y del compromiso que hicieron al bautizarse. ¿Alguien se acuerda qué compromiso adquirió cuando se bautizó? Usted y yo adquirimos un compromiso el día que nos bautizamos: considerarnos muertos para el pecado y vivos para Dios. Considerarnos muertos para hablar mal y andar de soberbios y de rebeldes, para ser prudentes con la lengua y con nuestras acciones. Hicimos un compromiso. Yo no puedo olvidar el compromiso que hice el día que me bauticé. El día que me bauticé, nos bautizamos, gracias a Dios, Adrián y su servidor, nos bautizaron en Calacaya juntos como matrimonio, pero ese día lloramos de alegría, de gozo, porque antes yo ya me había arrepentido, ella también, y estábamos formados, ahí íbamos a bajar y estábamos llorando de gozo porque Dios nos estaba dando la bendición de bautizarnos en agua y hacer un compromiso de considerarnos muertos para el pecado y vivos para Dios. A partir de ese día ya no éramos simpatizantes, éramos parte del cuerpo de Jesucristo. Así es que alguien que se bautiza ya es parte del cuerpo de Jesucristo y debe de considerarse muerto para el pecado y vivo para Dios. Ya debe de decir lo que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se bautiza, uno se compromete con Dios a considerarse muertos para el pecado y vivir de acuerdo a la palabra del Señor y hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Así es que tenemos debilidades y aún ya bautizados podemos caer o pensar o hacer caso omiso de lo que Dios les dice y del compromiso que hicieron al bautizarse.
Pero el consejo de Dios hoy es: no peques más. ¿Conoce algún pecado de algún familiar en casa? Usted le tiene que decir: no peques más. Dígaselo. Si usted no se lo dice, usted está siendo cómplice de ese pecado, y es como si usted lo estuviera cometiendo si usted no está exhortando al que vive junto de usted y que anda mal. Tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que no permitamos el pecado en casa. A nadie, a nadie. Si tú se lo permites, tú estás participando del pecado y eres igual. Así que el consejo de Dios hoy es: no peques más. No dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros o reine en nosotros, como lo dice Dios por medio de la Biblia en la carta a los Romanos capítulo 6 versos 12 y 13, que son los versos principales de este tema. Romanos capítulo 6 versos 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es claro el objetivo de Dios por medio de su palabra: que ustedes y yo no pequemos más, o no dejar que el pecado reine en nuestra vida. Por lo cual es necesario, como lo acabamos de leer y como lo dice la Biblia Nueva Traducción Viviente, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Así es que usted tendrá que decirle a sus ojitos: cuidado mis ojitos al mirar. A ver, los niños, ¿se saben ese canto? A ver, pónganse de pie los niños que se lo sepan. Rapidito, niños, de pie. Niños, si hay niños, niñas. Bueno, ese canto se los enseñaron a ustedes. ¿Quién se lo sabe de las hermanas que daban clases a los niños? A ver, ¿quién se lo sabe? También se les olvidaron. A ver, Olivia. Bendito sea el Señor. A ver. Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está. Cuidado mis ojitos al mirar. Y la boca: cuidado mi boquita al hablar, ¿verdad? Eso nos enseñaron. ¿Por qué creen? Parece de niños. Hay quien no ha faltado que me diga: pastor, pero pueden ser consejos de niños. Pues hazte como niño. La Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacernos como niños. Pues el consejo prácticamente es como niños. Papá, mamá, corríjase. ¿No es un consejo de niños? No le decimos a los niños: hijo, corrígete, hijo, pon atención, hijo, no pegues, hijo, no lastimes. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros los grandes. Cuidado que no peques y no permitas que no peques con ninguna parte de tu cuerpo, ni los ojos, ni la boca, ni las orejas, ni los pies, con nada. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria ¿de quién? De Dios. De acuerdo al contexto, el mensaje basado principalmente en estos dos versos es para hombres y mujeres bautizados en agua y para todos, aunque no estén bautizados, pero están arrepentidos y más adelante se bautizarán. No pecar más con ninguna parte de nuestro cuerpo. Y no solo por lo que implica el bautizarse, sino por las consecuencias de cometer cualquier pecado. Las consecuencias pueden ser tan terribles que hasta el infierno se puede ir uno. Hay hombres y mujeres que no se han frenado a tiempo
a pesar de que conocen la palabra y no se frenan y no se frenan, siguen en el pecado hasta que no vienen las tragedias. Ya le brotó ahí el cáncer, ya le brotó el papiloma humano, ya le brotó el SIDA, ya le brotó, porque no se cuidan, no están caminando en santidad, no están cuidando su cuerpo. Si tú impides que tu pecar con tu cuerpo, estás ayudando a la medicina para que tengan menos chamba. Pero como no cuidamos el cuerpo y pecamos con el cuerpo, vienen un chorro de enfermedades. Nada es malo, todo es bueno, todo Dios lo creó bueno. Lo malo es los excesos y hacerlo fuera del orden de Dios. Eso es lo malo. Por eso vienen todos los males. Así es que el tema, hermanos, es como para que nos pongamos las pilas y no pequemos. Repito, de acuerdo al contexto, el mensaje basado principalmente en estos dos versos es para hombres y mujeres bautizados en agua y para todos, aunque no estén bautizados, pero están arrepentidos y más adelante se bautizarán. No pecar más con ninguna parte de nuestro cuerpo. Y les decía, no solo por lo que implica el bautizarse, sino por las consecuencias de cometer cualquier pecado. Las consecuencias pueden ser tan terribles que hasta el infierno nos podemos ir. Hay algunos que no se frenaron de su soberbia, de sus rebeldías, hasta que no quedaron, o hasta que no lo robaron. No me acuerdo de alguien que no quería parar, lo agarraron afuera de un bar, lo bajaron del carro y no lo mataron por pura misericordia. Le quitaron su carro y lo dejaron tirado, no supo ni quién. Pero lo pudieron haber echado al canal porque estaba cerca del canal. A otros, ¿qué tiene que sucederles? ¿Tienen que tocar su fondo para frenarse? No espere tocar fondo, porque su fondo puede ser quedar paralítico, su fondo puede ser quedar ciego por andar mirando cosas que no, su fondo puede ser que se le pudra la lengua por estar hablando cosas que no debe, su fondo puede ser que al ratito le da cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado trae maldición, trae enfermedad. Creo yo, debido a los excesos, a no hacer las cosas en el orden de Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, verso 27 al 30, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El asunto de todo esto es que no seamos esclavos del pecado y del diablo. Dios nos conoce y es por ello que nos dice por medio de la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aún ya conociendo la palabra, tenemos las debilidades que manifestó en el huerto del Edén Adán y Eva. El día de hoy tú sigues teniendo esas debilidades, aún bautizados y aún teniendo la Biblia, seguimos con esas debilidades. Por eso es muy importante fortalecernos leyendo y orando y ayunando, para que cuando vengan esas tentaciones no estemos tan débiles y caigamos de apechito en el pecado, sino que nos resistamos al pecado y no caer tan fácilmente. Siempre debemos estar listos para decir no al pecado, no al adulterio, no a la fornicación, no a la borrachera, no a la mentira, no al chisme, no a las groserías, no a la rebeldía, no a la soberbia, no a lo malo y sí a lo bueno. Nomás uno dijo amén y ¿estoy mal? Tenemos que fortalecernos para decirle no al alcohol, a la caguama. El asunto de todo esto es que no seamos esclavos del pecado. Ciertamente, acabamos de leer lo que dice Eclesiastés 7:20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dios conoce nuestras debilidades
Y por eso Él dejó un plan bien establecido para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Si hoy tú estás cometiendo un pecado, has caído en un pecado, que tú crees que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, hoy es tu día para que renuncies a ese pecado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Deja que Dios te perdone hoy y te bendiga mañana. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés 7:20, lo dice de esta manera: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Así que Dios conoce las debilidades del hombre o mujer y la tendencia a volver a pecar, conscientes o inconscientemente. Y así como le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol del bien y del mal, porque serían echados de su presencia y ya no podrían disfrutar de las bendiciones, tal como sucedió. Siglos más adelante, Dios le dijo a su pueblo lo mismo, pero en otras palabras. Les dijo que oyeran su palabra y lo obedecieran para que disfrutaran de todas las bendiciones que Él prometió darles a los obedientes, como está escrito en el libro de Deuteronomio 28, del 1 al 2, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor. ¿Quién? Del Señor tu Dios. Es lo mismo que le dijo Dios a Adán y Eva. Siglos después se lo dijo al pueblo de Israel y siglos después se lo está diciendo a usted y a mí. Si oyeren y fueran obedientes, disfrutarían de las bendiciones. Y si no, en lugar de bendiciones vendrían sobre ellos maldiciones. Dios le dijo a Adán y Eva: no coman de ese árbol, porque el día que coman de él van a morir. ¿No le dijo eso? ¿Y qué hicieron? Comieron. Y eso mismo que le dijo Dios a Adán y Eva, se lo dijo al pueblo de Israel siglos después, y hoy se lo dice a usted y a mí. En Deuteronomio 28, verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Dios se lo dijo al pueblo de Israel siglos después, y es lo mismo que Dios le está diciendo a usted y a mí. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sin embargo, hermanos, Dios, conociendo las debilidades de su pueblo y del hombre y la mujer, y para que el pecado y el diablo no reinen en nuestra vida, dejó un plan para que el hombre o mujer no suframos las consecuencias del pecado, como el estar separados de Dios, o como el estar recibiendo maldiciones, o como el ser esclavos del diablo. Y si ya hay alguien que hoy en día esté sufriendo las consecuencias de sus pecados, eso se revierta o se acabe. Porque a pesar de nuestras locuras, necedades, imprudencias, debilidades, Dios nos ama. A pesar de todo, yo tengo que dar consejería aquí, escucharles que cometieron ciertas atrocidades, ciertas maldades y todo. Digo: Dios, ¿qué hago? Pues le tengo que decir: mira, te miro con misericordia, hermana, hermano. Yo no te voy a condenar ni a juzgar. Hoy en día estás aquí buscando un consejo de Dios. El consejo es este: Dios te ama, pídele perdón, arrepiéntete hoy y sal de aquí y no peques más. Y se revierte la maldición. Dios dejó un plan bien establecido porque nos ama. No crean que porque usted ya pecó, ya Dios quiere luego echarlo al infierno. No, lo mira con tristeza. ¿Cómo creen que mira un papá, un hijo, una hija que peca? ¿Cómo creen que lo ve uno? ¿Se pone uno contento? No, amado.
le duele uno al corazón, clama uno. ¿Qué siente una mamá cuando sabe que el hijo le pegó a su esposa? ¿Qué siente la mamá del hijo? Pegalón. ¿Qué siente? ¿Alegría? ¿O es de la que, ay, qué bueno que le pegó para que se le quite esa vieja con la que se casó? Sí, a lo mejor sí haga quien, pero en el cristianismo yo creo que no. Mira, hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? O la hija, ¿no? Hizo algo indebido. ¿Qué hiciste, hija? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta del daño que vas a generarte a ti misma y a tu familia? ¿Qué creen que sienta Dios cuando mira que usted y yo, siendo sus hijos, conociendo su palabra, con el deber de dar buen testimonio y ejemplo allá afuera, con el deber de influir en los demás para que vengan y los desanimamos nosotros mismos? ¿Qué creen que sienta Dios? ¿Qué creen que sienta el mismo pastor cuando sabe que hay quienes en lugar de animar a los demás los desaniman? Hay tristeza en el cielo, hay tristeza en esa parte divina que tenemos nosotros, ¿o no? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Pero yo creo que también cuando un pecador no se arrepiente hay tristeza en el cielo. Hablamos tristeza en el corazón de Dios, tristeza en el corazón de los pastores, tristeza en el corazón de papá y mamá cuando un hijo anda mal, tristeza en el corazón de los suegros cuando saben que sus hijos no andan bien, ¿o no? ¿Se alegra usted cuando anda alguien mal de su familia? Ahora imagínese, papá Dios, ¿qué siente? Antes de que suframos las consecuencias del pecado, como el estar separado de Dios, porque la Biblia dice que el pecado nos separa de la presencia de Dios, o como el estar recibiendo maldiciones, o como el ser esclavos del diablo, y si ya hay alguien que las esté sufriendo debido a su pecado, eso se revierta o se acabe, porque repito, a pesar de nuestra locura, necedades, imprudencias, Dios nos ama como ama a su pueblo, y lo único que debieron de hacer los de su pueblo para revertir la maldición y se convirtiera nuevamente en bendición. Y hoy en día nosotros, está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 30 verso 1 y 2 que dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. En el caso del pueblo de Israel, si debido a sus debilidades o pecados el pueblo estuviera sufriendo, lo único que Dios les pidió es que se arrepintieran de sus pecados. Y ese arrepentimiento lo tendría que acompañar del sacrificio de un cordero y el derramamiento de su sangre. Ahí les recomiendo que escuchen el mensaje que acaba de subir mi esposa, que habla del sumo sacerdote. Ahí ella nos comparte cómo los sacerdotes tenían el deber de cargar con el pecado de todo el pueblo, y al entrar al templo ellos llevaban el pecado de todo el pueblo, pero antes de entrar al templo, al lugar santísimo, ellos tenían que ofrecer el sacrificio a animalitos como pago por el pecado de todo el pueblo, ¿sí? Eso tenían que hacer los sacerdotes. Y a Jesús en ese tema Adriana lo presenta como el sumo sacerdote, que no tuvo que ofrecer más sacrificios. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado de ustedes y de mí. Ese es el plan de Dios. Al haber enviado a Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, lo hizo con el propósito de que usted y yo no seamos esclavos del pecado ni del diablo. Vean ese tema que dio mi esposa, va a servir para que puedan
enriquecer el tema que le estoy compartiendo a ustedes hoy. Deuteronomio 30:1 y 2, que dice, repito: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. En el caso del pueblo de Israel, si debido a sus debilidades el pueblo estuviera sufriendo, lo único que Dios les pidió es que se arrepintieran de sus pecados, y ese arrepentimiento lo tendrían que acompañar del sacrificio de un cordero y el derramamiento de su sangre, porque está escrito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 22, se los voy a leer yo en la Biblia traducción Dios habla hoy, que dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. En el caso nuestro, si debido a nuestras debilidades o pecados ya estamos sufriendo las consecuencias, todo lo que hay que hacer es arrepentirnos de los pecados cometidos. Pero de verdad, ya no hay necesidad de sacrificar algún becerro o cordero y derramar su sangre como pago por nuestros pecados, porque Dios dejó planeado todo para que nuestra relación con Él se restaure y no dejemos que el pecado reine en nuestra forma de vida. Dice Dios por medio de la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hay algún pecado en tu vida, hermano, no te vayas cargándolo. Renuncia a él ahorita. No te vayas así. Dios está hablando a tu vida. Hoy Él te perdona, sales de aquí, te dice el Señor: vete y no peques más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En cuanto tú pides perdón, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y se restaura tu relación con Dios. Dios va a estar contigo. Alguien me dijo ayer, pastor, Dios me mostró que Él siempre va sentado del lado del copiloto con usted, nunca lo ha dejado. Digo, gracias por decirme eso. Gracias, para mí me anima, me alienta que Dios le muestre a otras personas que Dios está conmigo. Algún día estaba aquí, yo les comentaba que estaba aquí hace años, no he dejado de predicar, y que una hermana dice: tuve una visión, pastor, que Satanás estaba bien enojado, mirando desde allá atrás y sobre la lona, queriéndolo destruir a usted. Pero yo veía que detrás de usted había un ángel con sus alas extendidas cubriéndole la espalda. Dije: ay, pues qué bendición, ¿no? Pues eso para mí es una buena señal, ¿no? El pecado nos separa de la presencia de Dios. Cuando tú estás en pecado, ningún ángel está cerca de ti, porque tú te alejaste de Dios por el pecado. La Biblia lo dice: la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. E Isaías 59, verso 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Pero Dios ha dejado el medio para que usted y en mí no reine el pecado. Pero como lo dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cada que cometamos una debilidad o pecado, quedamos separados de Dios y expuestos a sufrir las consecuencias, y de acuerdo a lo que dice la Biblia. El asunto es que no dejemos que el pecado reine en nuestra vida. El asunto es que no vivamos siendo esclavos del pecado y del diablo. Hay que confesar el pecado o la debilidad diciendo: Dios, he pecado, tú lo sabes, perdóname, hoy me arrepiento del pecado cometido. Es lo que tiene que hacer, pero de corazón. Yo a veces le tengo que guiar a las personas nuevas a pedir perdón porque pues no saben, hasta eso le tengo que decir: bueno, de su corazón usen las palabras que yo le digo como propias. Y dígale: Dios, he pecado contra ti.
He pecado con mi cuerpo, he pecado con mis ojos, con mi lengua, he pecado, Señor, delante de ti. No puedo ocultar nada, tú lo sabes todo de mí. Perdóname, Señor. Y piden perdón. Y a veces después de que piden perdón, oro por ellos y de pronto salen demonios de ellos. Empieza a manifestarse Satanás y me quiere callar y cállate, maldito, y te callas, Satanás, porque esta mujer y este hombre han sido limpiados con la sangre del Cordero y ahora los declaro libres por la sangre del Cordero. Fuera ahora, y quedan libres inmediato, porque una persona en cuanto pide perdón a Dios, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, lo hace libre del poder del diablo, lo hace libre de todo espíritu maligno y hasta recibe sanidad. Hay que confesar el pecado, es todo lo que hay que hacer. Si es que cada que cometamos una debilidad o pecado, quedamos separados de la presencia de Dios y expuestos a sufrir las consecuencias. El asunto es que no dejemos que el pecado reine en nuestra vida. El asunto es que no vivamos siendo esclavos del pecado y del diablo. Hay que confesar el pecado o la debilidad diciendo: Dios, he pecado y tú lo sabes, perdóname. Hoy me arrepiento del pecado cometido. Y no es juego ni es para que lo repitas, pues, soy pecador. No, es que lo hagas de corazón. Entiéndalo, hermano, hermana. El pecado te trae maldición y te hace esclava del pecado. El diablo, la Biblia dice: el que peca es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El plan de Dios está ahí clarito. Si tú pides perdón, Dios deshace toda obra del diablo en tu vida, te hace libre del poder del pecado y te hace libre de toda maldición. ¿No le da gusto eso? Cuando alguien comete alguna debilidad o pecado, ¿contra quién lo hace? ¿Contra quién peca? Y contra el prójimo. Cuando tú cometes un pecado contra Dios, lo estás haciendo contra el prójimo. Por eso la Biblia dice que amar al Señor tu Dios y a tu prójimo se cumple toda la ley y las profetas. Así es que cuando tú pecas contra Dios, también pecas contra tu prójimo. Y estás faltando al amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Contra quién pecamos? Puede ser contra Dios, lo vamos a ver. Como lo dice el Salmo 41, versículo 4, que dice, en este salmo dice: yo dije, Dios, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Se peca contra Dios y a partir de ese momento se queda uno separado o alejado de Dios. Y en lugar de bendiciones pueden llegar las maldiciones. Por lo cual es necesario que se arrepienta uno de inmediato y una vez perdonado, váyase a casa y no peque más. Se puede pecar contra los padres. ¿Cuántos de aquí han pecado contra papá y a mamá? No levante mano. ¿Sabes qué significa pecar contra papá y mamá? Estás pecando contra Dios y contra tus padres. ¿Qué es pecar contra papá y a mamá? Ser groseros con ellos y ser rebeldes y andar poniendo en mal a papá y a mamá. Eso es pecar. A mamá y a papá se les respeta y agacha uno la cabeza con ellos. No se pone al tú por tú. ¿Y usted qué? Y eso no es de Dios. ¿O sí? A mamá se le respeta, a papá se le respeta. Pero es que son esto. No los juzgues, ora por ellos y bendícelos. Y Dios te va a bendecir a ti. Pero si te pones contra de ellos, estás contra Dios. El que está contra sus padres está contra Dios. Se peca contra los padres. Vamos a ver Lucas 15, verso 18. Repito, se puede pecar contra los padres, como lo dice la parábola del hijo pródigo, el cual después de dar vuelo a sus debilidades o pecados, regresó a casa de su padre. Y la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 15, verso 18, que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que cuando alguien, teniendo a sus padres, da muy mal testimonio, está pecando no solo contra sus padres, también contra sus prójimos y contra Dios. Como lo dijo el
El hijo pródigo que regresó: he pecado contra el cielo y contra ti. En otra versión de la Biblia dice: he pecado contra Dios y contra ti, papá. Perdóname. A ver, esos hijos, párense todos los jóvenes, pónganse de pie los jóvenes, por favor. No, se están poniendo de pie hasta los viejitos, no jueguen. Okay. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se han portado con papá y mamá? No me digan, calladitos. Yo les quiero exhortar de parte del Señor a que a papá y a mamá siempre hay que respetarlos y hay que obedecerlos y a la primera. No los hagan enojar. Ya tenemos cierta edad y no somos muy pacientes y explotamos con mucha facilidad. Pero para que haya bendición en sus vidas y les vaya bien, respeten a papá y a mamá. ¿Cuántos de ustedes se han puesto desobedientes y han murmurado contra su papá y contra su mamá? Yo les quiero animar que ahí donde están cierren sus ojos y le pidan perdón a Dios por sus desobediencias. Los que están sentados, oremos por ellos. Amén. De verdad, de corazón se los digo. No vuelvan a ponerse de groseros con papá y con mamá. No lo hagan, porque ponerse contra ellos es ponerse contra Dios. Pecas contra tu papá, estás pecando contra tu padre y contra tu madre. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias por la vida de todos estos jóvenes que vienen a alabarte y adorarte, que tienen ese amor por ti, por tu palabra, pero también tienen debilidades, Señor. Sin embargo, tú has dejado un plan bien establecido para que ellos no sean esclavos del pecado ni del diablo, sino para que sean bendecidos, para que sean libres del poder del pecado, libres de toda maldición y sean de larga vida en la tierra. Toma en tus manos estos jóvenes que hoy en día seguramente algunos han cometido algunas rebeldías, algunas desobediencias contra su papá y contra su mamá. Seguramente ellos te están pidiendo perdón, pues hoy en el nombre de Jesús declaramos que la sangre del Cordero de Dios los limpia de todo pecado. La sangre del Cordero de Dios los hace libres del poder del pecado y los hace libres del poder del diablo en el nombre de Jesús. Son libres, jóvenes, son libres, hijos, por la sangre del Cordero. Papá y mamá, si estás ahí, declárale, hijo, declara que tus hijos y tus hijas son libres del poder del diablo y de toda maldición. Decláralo. Vamos, decláralo, bendice a tus hijos, declara que ellos son libres del poder del pecado y del diablo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pueden sentarse. ¿Se quiere ponerlo de pie los papás, por favor? ¿Y las mamás? También ustedes y yo a lo mejor hemos pecado de cualquier forma. Y yo le quiero animar que ahí es donde está, cierre sus ojos y le pida perdón a Dios. Si usted ha pecado y ha estado cometiendo pecados contra su esposa, contra sus hijos, contra su esposo o contra algún vecino, contra X, pídale perdón a Dios en esta hora. Cierre sus ojos. Pídale perdón a Dios. Señor Dios Todopoderoso, aquí están tus hijos puestos de pie delante de ti, Señor. Tú conoces los pecados que cada uno comete. A veces nos cuesta trabajo reconocer que hemos pecado, Señor, pero a veces hemos hablado cosas que no debemos de hablar. A veces hemos hecho cosas que no debemos de hacer. Y son pecados que nos separan de tu presencia y que nos impiden recibir las bendiciones que tú has prometido a los que te obedecen. Hoy aquí están papá y mamá. Pídale perdón a Dios, amados. Si usted le pide perdón a Dios, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarles y limpiarlos de toda maldad. Dios dejó claramente establecido un plan
para que usted y yo no seamos esclavos del pecado ni del diablo, para que usted y yo seamos libres de todas las maldiciones. Y Señor Dios Todopoderoso, aquí está este grupo de varones, este grupo de mujeres puestos de pie, los cuales hoy han podido reconocer su pecado que han cometido delante de ti y lo han confesado delante de ti, y hoy la sangre de Cordero los limpia de todo pecado y los hace libres del poder del diablo y los hace libres de toda maldición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora usted diga: yo soy libre por la sangre de Cordero de todos mis pecados, de toda maldición, y soy libre del poder del diablo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puede sentarse? Se puede pecar también contra los hermanos en la fe, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, verso 12, dice de esta manera, dice así: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando hacemos cosas o tenemos actitudes que van en contra de la fe, pecamos contra los hermanos en la fe y contra Cristo. Se puede pecar contra los hermanos biológicos, como lo hicieron los hermanos de José el soñador, cuando lo vendieron a una caravana aquí de Egipto y no escucharon a su hermano que les decía: no hagan esto, hermanos, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué? Y ellos mismos no le hicieron caso, no vieron la aflicción de su hermano, ellos lo vendieron. Y después, años después, ellos mismos lo reconocieron que pecaron contra su hermano, como lo dice en Génesis capítulo 42, verso 21, dice así: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, ansiedad, angustia, aflicción. ¿Por qué hay? Porque tu corazón está sucio. Has pecado contra tu hermano. Has pecado. Y la misma Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué significa aborrecer? No lo quiero cerca, lejos de mí. Él su vida y yo la mía. Punto. Estamos pecando contra ellos. ¿Se puede pecar contra los hermanos biológicos o no? Cuando se peca contra Dios, se peca contra el prójimo. Se puede pecar contra el propio cuerpo de cada quien. Cuando cometemos actos sexuales fuera de la voluntad de Dios, como lo dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 18, que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué hace? Peca. Cuando se peca contra Dios, repito, se peca contra el prójimo, y cuando se peca contra el prójimo, se peca contra Dios. Cuando se peca contra el cuerpo, cuando se peca contra el cuerpo de cada quien, se peca contra Dios y el prójimo. Estamos fritos. Y todas esas cosas han quedado escritas para que no pequéis, para que el pecado no reine en nuestra vida, para que no sirváis más al pecado sino a Dios, para que no estéis alejados de Dios, para que no tengáis maldición sino bendición, para que en caso de tener algún pecado lo confesemos y le pidamos perdón a Dios en el nombre de nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1 y 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En conclusión, Dios conoce que somos débiles y ha dejado un plan
por medio del cual nos muestra que nos ama. Y lo único que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, confesándolos. Y una vez que ya hayamos pedido perdón, vayamos a casa, vayamos al trabajo, vayamos al deportivo, vayamos al centro vacacional, a cualquier lugar, y no pequemos más. Como nuestro Señor Jesucristo le dijo a un hombre, el cual tenía 38 años enfermo. Seguramente cometió algunos pecados y Jesús lo sanó. Y después le dijo: vete y no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Así es que a partir de hoy, si tú te arrepientes, tú sales libre de este lugar, de tus pecados, y Dios va a empezar a sanar tu vida, y Dios va a empezar a restaurar tu vida. Pero tú tienes que salir arrepentido de este lugar. Vete y no peques más, no sea que se vuelva peor el asunto, No pequen más. O como le dijo a la mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio y la querían matar a pedradas, y Jesús la salvó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo: no, pues ya no hay nadie, ya se fueron. Y Jesús le dijo: vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. La vuelven a caer y si la matan a pedradas, te puede ocurrir algo malo. De verdad, hermanos, no estamos jugando. Dios no juega con los mensajes que nos da a través de la Biblia. No te los da para que los lleves o los tomes a la ligera y los hagas rollito y los tires a la basura. Dios te los da por tu bien. Te ama. Dios te ama. Dios quiere que bendecirte. Ahí donde se cierre sus ojos un momento. Ya los jóvenes ya pidieron perdón a Dios. Ya los adultos ya pidieron perdón a Dios. Los niños también tienen que pedir perdón a Dios. Así es que ahí donde están, si tienen niños chiquitos, hable con ellos y llévelos al arrepentimiento, por la buena o por la mala. Si no, agarra la vara. ¿Qué quieren, niños? ¿Vara u oración? Oí que alguien dijo vara. Entonces pidan perdón a Dios. También ustedes luego se ponen de berrinchudos. Párate, hija. Yo no me paro, y se engarruñan más que la tarea. Yo no la hago. ¿Qué hubo? Vamos a orar todos y cada quien de acuerdo a cómo vives. Si hay pecado alguno, pídale perdón a Dios. Amén. Póngase de pie porque siento que se me van a dormir más todavía de lo que ya los dormí aquí. No traigo manzanas como el pastor de Corea, sino a lo mejor todos se hacían los dormiditos para que les dé a todos. Despiértense ustedes que duermen y los va a alumbrar Cristo. Señor y Dios Todopoderoso, aquí está tu iglesia. Una iglesia por la cual tú vendrás un día, una iglesia que tú quieres que esté sin mancha y sin arruga. Una iglesia que te alabe, que te adore, una iglesia que vive en santidad, una iglesia libre del poder del pecado y libre del poder del diablo por la sangre del Cordero. Aquí está tu iglesia, Señor, una iglesia que se considera débil porque es natural. Las debilidades del hombre y la mujer son naturales. Y es por eso que tu palabra dice que el débil debe decir: fuerte soy, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es por eso que tú quieres que nosotros nos fortalezcamos en la oración y la lectura de tu palabra, para que cuando venga el pecado digamos no al pecado. Y aquí estamos, una iglesia que reconocemos que hemos pecado, Señor. Como iglesia no nos hemos amado como nos debemos de amar. Como iglesia nos hemos criticado unos a otros. Como iglesia, Señor, nos hemos murmurado, hemos chismeado. Como iglesia, Señor, no nos hemos ayudado como debemos de ayudarnos. Ten misericordia de quienes hemos pecado en esta congregación y perdónanos y límpianos con la sangre de Cordero. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.